Bueno, vamos a empezar con la presentación No sé por qué no me del escuché yo. fascículo número Mira, 3 de este proyecto que venimos desarrollando, Historia Regional en la Escuela Secundaria. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a las autoras y al autor que están en este fascículo. Mi presentación va a ser, voy a tratar de que sea breve. Voy a tratar. Em, bueno, estamos muy contentos porque este es el tercero de los fascículos de historia regional en la escuela secundaria, un proyecto que inició allá por el año 2018, cuando los graduados de la carrera de historia vinieron con este reclamo, digamos, ¿no?, de encontrar un canal de articulación entre las producciones de la universidad con la docencia en la escuela secundaria. En ese momento quien recogió el guante de esta convocatoria eh, fue Héctor Jaquet, querido Héctor, que, bueno, que ya no está con nosotros, pero está con nosotros en todas estas iniciativas. Y en ese momento habíamos pensado publicar o trabajar con una serie de fascículos y hacer una serie de producciones audiovisuales que acompañaran a los fascículos. Bueno, en el camino, la pérdida de Héctor, la pandemia, las circunstancias de la vida que fuimos trabajando, fuimos, eh, digamos, trabajando en el contexto que nos tocó vivir a todos en estos últimos años. Logramos, después de algunas situaciones difíciles, trabajar en este proyecto que inicialmente proponía 6 fascículos, y en el camino nos constituimos como un grupo editor y empezamos a avanzar en la producción de algunos libros que pretendemos inicialmente, al menos en estos primeros pasos, sean materiales para quienes están investigando historia, ¿no? Entonces, bueno, en el día de hoy estamos con el fascículo número 3 de el segundo eje. El primer y el segundo fascículo tenían que ver con la historia del siglo XIX en la región. El fascículo número 3 y número 4 tienen que ver con Estado, sociedad y luchas obreras en esa etapa de transición desde la creación del Territorio Nacional de Misiones hasta la provincialización aproximadamente. Y los fascículos, el fascículo 4 también está dentro de este eje y ya está ahí en la cocina. Y los fascículos 5 y 6 tienen que ver con historia reciente de Misión. Bueno, brevemente nos pusimos ese nombre, el Zarpazo Grupo Editor, en el momento que pensamos que teníamos que constituirnos como un grupo. Habíamos debatido el nombre y había surgido en ese debate esta idea por, bueno, nuestra pretensión de constituirnos en un zarpazo, un cuestionamiento a la historia oficial instituida sobre la región, ¿no? Y que fundamentalmente también que esa pretensión de cuestionar muchas de las verdades instaladas sobre la historia regional estuviera ligada a esa necesidad de vincularnos con la historia que se enseña en la escuela. Entonces, de ahí el nombre. Bueno, no abundo más en esas cuestiones porque ya las hemos contado en otras oportunidades también. El día de hoy estamos muy contentos porque contamos con la presencia de todas de las autoras y el autor que escribieron en este fascículo. Ellos son, el primer artículo es un artículo escrito por Luz Pike, la doctora Luz Pike, que es docente acá en la carrera de Historia y que viene trabajando cuestiones sobre la vida política institucional territoriana. No voy a ahondar mucho tampoco porque sé que todos conocen a nuestros autores. El segundo artículo es de la doctora Cecilia Gallero, que también es docente de la carrera de Historia. Y acá tengo que hacer un pequeño chivo, porque, muy importante, porque bueno, el día de hoy le comunicaron a Cecilia que ha ganado el premio Bernardo Husay del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación en Ciencias Humanas. Así que bueno, muy contentos.
muy contentos y bueno, la felicitamos muchísimo a Cecilia. Así que, bueno, incluso inicialmente habíamos pensado esta presentación para el día 29, y ahora resulta que Cecilia el 29 tiene que ir a recibir el premio en Presidencia de la Nación. Así que, bueno, le vamos a decir que lleve un fascículo para, para mostrar. Bueno, y el tercer autor que estamos muy contentos de que nos pueda acompañar hoy mediante estas maravillas que son las herramientas virtuales es Diego Schroeder, que no puede estar con nosotros porque bueno, vive y trabaja en Buenos Aires, pero le agradecemos muchísimo, muchísimo que haga todo este esfuerzo de acompañarnos vía streaming en la presentación de hoy. Así que bueno, solamente como cierre, antes de pasarle a las autoras, señalo que bueno, acá están los fascículos para la venta. Nosotros somos un emprendimiento que nos autosustentamos, así que vendemos los fascículos en papel a un precio razonable, pero tenemos que venderlos, no los podemos regalar porque es la manera en la que seguimos publicando, ¿no? Así que bueno, más allá de eso, muchísimas gracias otra vez a las autoras y al autor que nos acompañan y les cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a quienes de nuevo. Un poco, no sé si hace falta el micrófono. ¿Sí? Ah, por la transmisión. Ah, bueno, ok. Bueno, en principio, nada. Lo que corresponde, agradecer la invitación a participar en este proyecto editorial. Y bueno, celebrar la iniciativa, que me parece que es muy buena, muy necesaria, porque bueno, se trata un poco también, creo yo, ¿no es cierto?, de poder acercar resultados de investigación a un público que está vinculado a la docencia, inclusive un público más amplio, pero que tampoco descuida la rigurosidad ni cede, digamos, en la complejidad de los fenómenos y de los procesos que se analizan, cosa que me parece que está muy buena y que es muy necesaria, muy importante. Así que bueno, felicitaciones por todo lo que se trabajó en este tiempo, que la verdad es muchísimo, lleva mucho tiempo. Así que bueno, dicho esto, para comentarles un poco brevemente, sin extenderme demasiado, este trabajo que acerqué tenía justamente como objetivo presentar en un formato más amigable algunos trabajos o partes, digamos, de trabajos anteriores míos, un poco de autoplagio, digamos, pero bueno, la idea era brindar un panorama de dinámicas políticas, institucionales y alguna cosita de demografía sobre el periodo de Territorio Nacional de Misiones, con un especial énfasis en el periodo que conozco yo un poquito más, que es fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y la idea era un poco rescatar algunos eventos relevantes de la conformación y de la vida interna del territorio nacional, como puede ser, bueno, actores políticos, instituciones principales, características de la población en términos de evolución y de las nacionalidades que componían el territorio, que estaban presentes. La verdad que no me voy a explayar mucho contando detalles, pero bueno, yo espero que sea un aporte que sea de utilidad en el aula, es un texto accesible, no solamente en el secundario, sino también acá mismo en la facultad, digamos. Contar de que en cátedras de historia regional se utilizan los textos y están muy buenos, digamos, nos sirven mucho, son muy útiles. Así que espero también que sea un aporte para eso. Y bueno, yo no sé si alguien ya tuvo oportunidad tal vez de acercarse a textos. En ese caso serán bienvenidos cualquier comentario, cualquier aporte. Pero bueno, para no extenderme demasiado, me parece que quienes quieran acercarse a estos textos y empiecen a leer, a indagar, a profundizar, más allá de lo que está ahí, que es algo que está, digamos, me interesa destacar que falta, digamos, y más allá del uso pedagógico que se puede dar, que falta mucho para investigar, ¿no?, sobre ese periodo del que realmente se conoce muy poco y que tiene mucho potencial.
hay muchas cosas que todavía se desconocen y que hay que continuar profundizando y que hay que continuar investigando. Y en ese sentido me parece que no solamente es un aporte, digamos, si sirve de incentivo, no solamente un aporte a la historia de Misiones y a la comunidad local, buenísimo poder aportar a eso, sino que también destacar que muchas de las cosas y muchos de los procesos que podemos observar acá desde nuestro lugar son también un aporte para discusiones a problemas geográficos más amplios que son de interés para el resto del país y también para otros países. No es solamente investigo y hago un aporte a la historia local, sino que a través de la historia local yo hago un aporte a la historiografía, yo hago un aporte al conocimiento en términos integrales, ¿no? Puedo discutir otras cuestiones y puedo discutir con alguien de otra provincia, puedo discutir con alguien de otro país y está buenísimo, digamos, que a la gente le interesa, súper interesante y genera muy buenas discusiones. Y bueno, hay vacancias, digamos, si ustedes cuando lean los textos van a ver que hay grandes vacancias, hay cosas sobre las que realmente falta explorar, hay muchos enfoques renovados desde los cuales se pueden volver a revisar temas que han sido medianamente explorados, sobre todo desde todo lo que son miradas desde la historia política y económica que se vienen desarrollando en los últimos años, que son muy interesantes, partidos políticos, elecciones, agencias estatales, radicalismo, peronismo, espacio de sociabilidad, regulaciones, espacios urbanos, instituciones sanitarias, instituciones educativas, o sea, casi de todo eso sabemos un pedacito así muy chiquitito de lo que podríamos llegar a saber y para eso se necesita los estudiantes y los profesores, metámosle. Así que bueno, yo invito, digamos, espero que motiven todos estos trabajos y estos fascículos a decir, che, pero esto está medio superficial, le está faltando, ¿qué pasó acá? Acá hay un hueco, ¿no? Y poder seguir profundizando. Así que bueno, yo invito a que se siga indagando sobre este periodo, que es el que yo más conozco, que para mí es prácticamente desconocido y digo que es desconocido como alguien que escribió justamente el artículo que supuestamente está dedicado a este tema, ¿no? Así que bueno, de nuevo celebro la iniciativa y los aportes. Invito a leer todos los fascículos, el mío en particular. Y bueno, si quieren profundizar, también bueno, hay otros artículos que tienen otra característica. Ahora estoy trabajando sobre municipalidades, que es algo que uno puede decir, uff, ¿a quién le interesa, no? Algo absolutamente aburrido. Cuando estaba yendo al Interescuelas, cuento una anécdota, estaba yendo al Interescuelas y del colectivo de la terminal me estaban llevando, no sé si al hotel o a no sé dónde. Le digo al taxista que estaba yendo a una jornada de historia y me dice, ¿qué investiga? Yo le digo municipalidades y él me dice, qué aburrido, me dice. Sí, pero me lo largó. Y le digo, y sí, la verdad que sí, ¿qué voy a decir? Está bien, digamos. Pero digo, para dar una dimensión, generalmente cuando pensamos en territorios nacionales, por las características del sistema, pensamos que realmente no pasó demasiado o que hay poco para ver en términos políticos. Y sin embargo, el grueso de la vida política, de las disputas, cosas realmente, una vida interna muy rica, pasaba por las municipalidades, pues las municipalidades eran la única institución de autogobierno local y lo fueron durante 70 años. Eso le da toda una impronta a las instituciones que por ahí la gobernación no lo tenía y hace de que toda la evolución, bueno, ustedes pueden ver hoy en día, es interesante ver quiénes son las personas que están en la municipalidad de Posadas, porque probablemente muchos de ellos sean apellidos que están hace 100, 120 años, digamos, dando vueltas por ahí, ¿no es cierto? Es una institución interesante. En algún punto, a mí, fue mucho más importante que la misma gobernación. Pero bueno, nada, lo dejo a eso, pueden ver en otro trabajo acá. Esa era otra la propuesta. Así que bueno, muchísimas gracias, no voy a hablar mucho más. Si alguien ya lo leyó, puedo hacer algún comentario, y si no, bueno, ver todos los trabajos y todos los fascículos que están realmente muy buenos. Muchas gracias. Hola, buenas noches.
También, en primer lugar, quiero agradecer al grupo editor por confiar en este artículo. Cuando me pidieron qué podía contribuir, les dije, tengo un capítulo de mi tesis que nunca fue publicado porque era muy aburrido para el lector común, que es el apartado metodológico y teórico. Así que lo que acordamos, Katy fue una de las guías que me fue guiando, es que hiciera una primer parte que contara el proceso colonizador, en donde diferencio lo que es el poblamiento espontáneo, la colonización oficial y la colonización privada. Hago como un paneo general, que por supuesto faltan por ahí municipios o faltan pueblos o no nombro, pero hay un mapa que uní, o los editores tuvieron la amabilidad de unir, lo pueden ver acá, en donde se ve justo lo que les estoy diciendo. Y a continuación de este breve paneo viene lo que se denomina con este título, que es Algunas reflexiones metodológicas para el estudio del proceso de poblamiento. Y un poco por qué me pareció importante para futuros profesores o profesores que están enseñando este apartado. En primer lugar, porque a través de la experiencia, yo fui docente en el Montoya del Seminario de Investigación de Metodología, y cuando habían alumnos que tenían que hacer su monografía de grado sobre ya sea un pueblo, sobre una ciudad o el proceso de poblamiento de algún grupo inmigratorio, querían arrancar y me decían, yo les decía, para hacer el plan hay que hacer el plan, primero el proyecto. Para que el proyecto esté claro tiene que tener el estado de la cuestión, después tiene que tener la metodología y el marco teórico. La verdad es que no arrancaban. Entonces, parecía que les iba a facilitar el trabajo, pero empecé a compartir el PDF de mi tesis doctoral, donde estaba el capítulo número 1, donde contaba esto, que ahora ustedes lo van a tener en una versión remozada, podríamos decir. Saqué algunas citas, pero el 25% es lo que yo presenté para hacer este trabajo de doctorado. Y la sensación de muchos de los alumnos cuando leían decían, profe, leí y ahora entiendo lo que usted quería. Y para mí era natural que ellos se dieran cuenta de lo que yo esperaba, pero no era que yo esperaba que ellos me copiaran. Yo quería que ellos se dieran cuenta de ese trabajo metodológico que uno tiene que hacer, de conceptualizar primero. Por ejemplo, en Misiones había un gran, o por lo menos yo lo vi así, que se confundía colonización, poblamiento, se hablaba de colonización espontánea. Cuando uno se empieza a ver qué significa cada concepto, la colonización es algo que está planificado. Ya la ley de inmigración, la 817, que es la ley Avellaneda, tiene un capítulo que habla de la colonización. Y ahí uno ve que es ya sea una compañía o ya sea el gobierno que encarga la mensura, el fraccionamiento, la entrega de los títulos. Hay todo un proceso legal que se va dando. En cambio, el poblamiento se puede dar de manera espontánea, puede tener éxito como no, ya sea por colonización o no, pero el resultado es que se va poblando. Entonces son como pequeñas cuestiones que fueron surgiendo a lo largo de investigación. Y después agregué lo que es el marco conceptual, en donde justamente fui definiendo qué es colonización, qué es poblamiento, qué es migración, y también desde qué perspectiva teórica fui analizando eso, ¿sí? Así que para mí fue un gusto poder refrescar este trabajo, compartirlo, así como dijo Luz. Los invito al que lea o tenga dudas o aportes. Todos los historiadores somos revisionistas por naturaleza, porque revisamos nuestro propio trabajo o revisamos los trabajos que se hicieron sobre el tema que nos interesa para poder hacer el famoso estado de la cuestión. Así que realmente
Espero que les sea útil y si tienen aportes, dudas, preguntas, bienvenidas. Así que muchas gracias. ¿Podemos conectar con Diego? Bien. Bueno, porque genial, porque cuando hice la presentación hoy, quise señalar y no lo llegué a hacer, que bueno, Diego Mali Schroeder es profesor graduado de la carrera y su artículo versa sobre un trabajo de investigación muy interesante que desarrolló sobre las luchas obreras en el siglo XX en el departamento San Ignacio, de los obreros ligados al cultivo de la yerba mate, ¿no? Una cuestión diferencial en relación a otros estudios que también van a ser abordados en el número 4 de la actividad extractiva, pero de la yerba mate y de la madera nativa, pero que en este caso refiere a la particularidad de la yerba mate cultivada y un proceso económico que se dio en algunas regiones de Misiones, particularmente en el departamento San Ignacio, vinculada a, bueno, y lo central del análisis de Diego pasa por las luchas obreras en un momento de lucha, de alza de las luchas obreras a nivel nacional. Así que bueno, celebramos mucho este tipo de investigaciones, este trabajo de Diego, que él ha publicado un libro sobre su investigación, y yo lo estoy usando en una materia optativa sobre historia social agraria. Y bueno, y siempre despierta mucha curiosidad y mucho entusiasmo conocer las investigaciones de Diego, así que estamos más que felices que haya publicado en este fascículo y bueno, y de que nos esté acompañando hoy. Creo que estamos, o no sé si Diego está bien. Entonces, No sé si me escuchan o me ven, pero yo los veo perfecto. sí, te escuchamos y te vemos. Dejo de Bueno, hablar yo y te dejo a vos. puedo empezar. Bueno, primero buenas tardes, buenas noches para todos los presentes, público y también para el equipo de editor de los fascículos y a las otras dos exponentes que lo hicieron muy bien y estuvo muy interesante lo que estuvieron diciendo. Así que bueno, repito, buenas noches para todos. Bien, como decía Katy, que hizo una linda introducción, mi artículo eh, cuenta, relata, analiza, describe, estudia lo que fue el fenómeno de la organización gremial de los peones y jornaleros de los yerbales cultivados de San Ignacio Misiones, que se da entre 1920 y 1921. Eso es un poco la ubicación temporal y geográfica de lo que estudio, ¿sí? Como muy bien se recalcó, uno de los aportes que plantea mi investigación, y lo puse en el artículo, es justamente el contexto socioeconómico, que es un poco lo que primero me llevó a ahondar en la cuestión, porque para los que conocemos de historia de Misiones o regional, y para los que no, pero en general tienen algún conocimiento de la historia argentina, cuando hablamos de los trabajadores de la yerba siempre remitimos a la categoría de mensú, ¿no? Aquel obrajero semi-esclavizado que era llevado al Alto Paraná a extraer la yerba silvestre, ¿no? Que crecía en la selva, es decir, la planta de yerba en estado natural. Bueno, justamente el fenómeno particular que se da en San Ignacio a principios del siglo XX es el desarrollo de las plantaciones, es decir, el desarrollo de los yerbales artificiales. Y esto se da a partir del redescubrimiento de cómo cultivar la planta. Este conocimiento que se había perdido con los jesuitas. Bueno, ese conocimiento se recupera a fines del siglo XIX, del siglo XX, en la región, en la zona del Paraguay, pero más precisamente en el territorio de Misiones y más que nada
va a tener epicentro en el departamento de San Ignacio y en la localidad de San Ignacio y también lo que es Santa Ana, Candelaria, Corpus. Ese es un poco el ambiente, ¿no? Bueno, a partir de ese nuevo contexto socioeconómico, bueno, hay que aclarar que también no solo se desarrollaron las plantaciones, sino que se empezaron a utilizar tecnología nueva, ¿sí? Es decir, para el procesamiento de la materia prima. Aparecen los primeros secadores y tostadores mecánicos. Es decir, tiene que ver con el contexto de la época, ¿no? De grandes innovaciones tecnológicas en la producción. Entonces, todo ese universo que se va gestando en San Ignacio eh, va a provocar, de algún modo, y esto lo analizo en mi investigación, la conformación de un nuevo tipo de trabajador de batero, que yo lo defino como peón asalariado de cultivo. Diferente al mensú, si bien en la época todos los trabajadores de la hierba eran reconocidos como mensú, eh, este nuevo sujeto social que aparece en San Ignacio se diferencia del mensú justamente por esto, por las nuevas relaciones de producción que se van a ir dando, y entonces van a estar más vinculados a lo que en ese momento eran los peones rurales argentinos y los obreros de las fábricas. Es decir, van a tener otras condiciones laborales, van a recibir medianamente un jornal nominal, un sueldo. Algunos otros trabajaban a destajo por trabajo, cobraban por trabajo realizado, pero en general se los podría definir como un trabajador asalariado, un obrero en términos orgánicos, ¿sí? Eso como primer punto, creo que es un buen aporte. El artículo, eh, en el artículo lo plasmo bien, tratando de explicar algo que es por ahí un poco complejo en un lenguaje sencillo. El título es El nuevo oro verde. Lo puse así porque, bueno, el oro verde, así se definía al negocio de la yerba mate, porque en ese momento atraía mucha inversión y mucho dinero, es decir, un buen negocio. Y bueno, esta nueva manera de producir la yerba cambió por completo el mapa productivo de la región. Estamos hablando de las dos primeras décadas del siglo XX, del siglo pasado. Entonces, a partir de 1920 ya está bien conformado esta situación. Después, eso para que tengan más o menos un pantallazo de lo que fue el contexto socioeconómico. No quiero alargarme mucho, suelo hacerlo, pido disculpas, pero por una cuestión de tiempo me voy a centrar también en otros aportes que tiene el artículo, que es el principal, que es justamente el estudio de un fenómeno que se ha analizado poco en la historiografía misionera y regional, que es la organización obrera y las luchas obreras, las huelgas. Para mí fue toda una aventura investigar esto porque encontré muchos baches. Si bien mi inquietud de estudiar estos temas tenía que ver con que desde el 2000 en adelante empezaron a aparecer investigaciones en la historiografía misionera similares a lo que yo trabajaba, que era la cuestión del conflicto social, la aparición de nuevos actores luchando por sus intereses. Ahí podemos hablar de la masacre obrera de 1936, etc. Pero veía que en el contexto de esa nueva línea de investigación había como ese lugar vacío que eran las luchas obreras. Bueno, ahí me empecé a meter, también tenía que ver con mi inquietud por el interés por el anarquismo y las ideas libertarias en la Argentina. Entonces fue todo eso lo que me llevó a empezar a trabajar. Y bueno, a partir de ahí me topé con todo este fenómeno. En realidad todo arranca con un personaje que es el protagonista de esta historia, que fue Eusebio Mañasco, que fue un obrero paraguayo, un obrero marítimo paraguayo, que se convirtió en el primer secretario del sindicato que se fundó en San Ignacio en junio de 1920, el sindicato del yerbatero, y él fue el primero y único secretario. Fue el líder también de las huelgas que se van a dar en ese periodo 1920-1921, que es otro aporte importante del trabajo, es que tiene vinculación directa con el contexto nacional, porque las huelgas yerbateras en Misiones se dan simultáneamente con los reclamos y las protestas conocidas en la historia argentina, que fueron lo que ocurrió en la Patagonia, en Santa Cruz, y en el Chaco santafesino, alrededor de la empresa forestal de los quebrachales, ¿no es cierto? En la industria del tanino. Dos
protestas, dos digamos, fenómenos de protesta muy conocidos y estudiados en la historia de Argentina. Bueno, debería ser incluido en la historia argentina ahora la experiencia en Misiones, ¿sí? Bueno, yo creo que los aportes son esos, también atendiendo a la necesidad, de algún modo, de los fascículos que desde ya felicito a la iniciativa. Bueno, yo conozco muy bien de qué se trató eso porque fui parte del grupo de un principio, con Marcelo Terribile, con Héctor Daquet, que en paz descanse. Y bueno, así que desde un principio supe de la iniciativa y me pareció genial. Entonces, desde un primer momento también quise colaborar y participar con un artículo relacionado a mi investigación. Entonces, atendiendo a eso, de los fascículos que está dirigido a la escuela media, a los docentes y a los estudiantes, la idea era plantear un lenguaje ameno, entendible, bajar un poco a tierra los conceptos por ahí más técnicos y teóricos. Y debo decir que a mí eso no me costó para nada porque mi trabajo en sí va planteado desde ahí, desde una idea de llegar al público en general, salí un poco del tecnicismo académico y, y bueno, entonces uso recursos de la literatura, otros recursos narrativos que me gustan porque le dan un poco de color, un poco de vida por ahí a la rigidez historiográfica. Entonces no tuve realmente problemas para adaptarlo al fascículo. Y, y bueno, el artículo comienza con el título Muerte en la picada del Yabebirí, que de algún modo la historia empieza con el final, ¿no? Que también es un recurso literario muchas veces utilizado. A partir de un crimen que sucede el 7 de junio de 1921, cerca de San Ignacio, en la picada, en el camino que lleva desde Santa Ana a San Ignacio. Recordemos que en ese momento era todo camino de tierra. Y bueno, ocurre un crimen donde muere el colono dinamarqués Alan Stevenson, oriundo de Loreto. Y ese homicidio ocurre en un incidente muy sospechoso, no del todo claro, pero, pero sucede en el contexto de la última huelga que se estaba desarrollando justamente en San Ignacio, alrededor de los obreros organizados de San Ignacio del sindicato yerbatero, ¿cierto? Entonces, ahí, bueno, se, se involucra la justicia local, ahí aparece un personaje que es el juez doctor Floricel Pérez, un personaje controvertido de la historia de Misiones, que va a ser el que va a ponerse a cargo de la investigación del crimen. Y bueno, en el sumario judicial aparecen como los responsables un grupo de huelguistas federados al sindicato, que en los testimonios aparecen involucrando a Mañasco, ¿no? A este personaje que hablaba al principio, que es el protagonista de la historia, que fue el secretario del sindicato. Bueno, una serie de maniobras, no quiero estirarlo mucho, es súper complejo lo que sucede, pero en resumidas cuentas, a partir de ese crimen se encarcela a los principales huelguistas y a Mañasco, se los procesa y se los lleva a juicio. En 1924 se los condena a cadena perpetua como autores materiales y en el caso de Mañasco como instigador del crimen. Eso es una primera parte. Bueno, a partir de estos hechos, la huelga termina, estamos hablando ya de fines de 1921. Para diciembre, la huelga en San Ignacio está totalmente terminada y encarcelado y procesado los principales referentes. La experiencia de los obreros, la experiencia gremial de los obreros del Batero de San Ignacio también tiene como un quiebre, un primer final ahí, y así es como termina el artículo y mi investigación, porque justamente representa una primera parte, ¿no? La investigación sigue, justamente ahora en este momento estoy culminando la segunda parte, estoy en el epílogo, así que queda poquito para terminarlo. Si todo va bien, estaría publicado el año que viene. Y ahí analizo otra parte de la historia que va entre 1924 y 1927.
Así que bueno, espero que se haya entendido un poco y haya eh, tenido un pantallazo general de lo que trata la investigación y más que nada el artículo. Y para finalizar, y no me quería olvidar, otra de las cosas interesantes que por ahí está en el artículo y también en la investigación es que es la descripción y el análisis de los personajes. En general la historia, por ahí más conceptual y teórica, deja de lado a los personajes. Y yo creo que eso es muy importante porque, vuelvo a decir, le da como vida y color a, a la historia de los relatos. Me refiero a los protagonistas, no a los personajes, ya sea Mañasco, Alan Stevenson, el doctor Feisal Pérez, eh, otros obreros que fueron importantes en ese momento, los obreros de Buenos Aires, que eran conocidos a nivel nacional, que tuvieron mucha participación en la fundación del sindicato en San Ignacio, el protagonismo de las mujeres, no solo con la existencia de un sindicato, una federación femenina en Posadas, sino también de la figura de Mónica Vallázar, que fue la compañera y pareja de Mañasco también, que estuvo involucrada en el sindicato y padeció muchas cuestiones difíciles en torno a la investigación por el crimen de Esteban. Así que bueno, creo que todas esas cuestiones y todos esos elementos ayudarán mucho a los docentes para, para empezar a enseñar y hacer conocer estos temas, y creo que a estudiantes también les puede interesar mucho. Bueno, les mando un saludo a todos, gracias por esta oportunidad y vuelvo a saludar a todos los presentes ahí. Bueno, muy buenas noches. Tati me pidió que haga algunos comentarios porque junto con ella es que nos hemos encargado de la coordinación de este eje, el eje número 2, del cual hoy estamos presentando el fascículo número 3. Y agradeciendo enormemente la presencia de Luz, de Cilia y de Mali, de Diego Schroeder. Y bueno, a mí me tocó la tarea de embarcarme en lo que fue la producción de las consideraciones pedagógicas. Creo que es la parte más complicada de todo este proceso, porque en definitiva tendremos que ver cuando este producto con mucho amor, con mucho sacrificio, con mucho compromiso, haga ese salto mortal y se empieza a desplegar en el aula, que nuestros compañeros y compañeras a los cuales está dirigido lo recepcionen y lo sientan y hagan carne de esta producción. En particular, el fascículo número 3 me parece que hace honor al nombre de nuestro grupo editor, porque hay un andarivel común que tiene que ver con este hecho de desgarrar esa concepción oficial que existe sobre este periodo de la historia. En principio hay que decir que esto en la escuela secundaria no se ve, no aparece, pero porque no hay tiempo, porque está pensado para que el regional tenga un lugar marginal en el proceso de aprendizaje, y segundo, porque la concepción que todavía anida es la concepción tradicional, institucionalista, que uno podría decir, el artículo de Luz Pay tiene un enfoque de ese carácter, pero sin embargo hay una vuelta de tuerca muy interesante, porque todo el tiempo se están tensionando elementos que se daban quizás por sabido. Esta cuestión que la autora expresa sobre, que también permite un poco jugar, de empezar a ensayar hipótesis, un territorio de consolidación temprana, pero de provincialización tardía. Hay una estadística muy interesante que habilita en el juego muchos elementos que Cecilia también plantea, ¿sí? De la dinámica de los intercambios profusos, permanentes que existen, de los grupos poblacionales, ya sea tanto limítrofes, de comillas limítrofes, en un contexto donde la estatalidad y la definición de los límites estaba en tensión, en discusión, y lo que es la migración transatlántica. Con otro elemento que me parece que es interesante poder jugar, poder discutirlo, porque también la autora lo expresa. Esta cuestión de la inmigración que cambió el cariz de nuestra provincia,
también ha sido barnizado bajo un discurso del crisol de raza, de unas relaciones armoniosas, y sin embargo, todo el tiempo aparece esta cuestión de tensiones que subyacen, ¿sí? de procesos que son contradictorios, de actores que se presentan en torno a determinadas dinámicas económicas, sociales, y que a la vez el artículo de Diego Schroeder de Mali viene a, por así decirlo, poner la cereza en este recorrido, demostrando de que lejos estaba de ser ese paraíso y la tierra, la leche y la miel, sino que estaba atravesado por profundas contradicciones, que son las contradicciones del capitalismo en una etapa puntual de la historia mundial, latinoamericana y nacional, como lo es la década del 20, con las grandes huelgas obreras que mencionaba Diego hoy, y en particular cómo, incluso si quizás se inserta con este personaje que él describe tan acabadamente, tan, digamos, con tanto lujo, con tanto detalle, que es Eusebio Mañasco, cómo sobre él gira toda una dinámica política, militante, de organización, que caracterizó a ese periodo. Eso de por sí, esto implica un posicionamiento por parte de los docentes al hacer este tipo de abordajes. Y en segundo lugar, empezar a desgarrar toda una concepción que todavía prima y que justifica ciertos discursos, ciertos relatos hegemónicos de cómo se ha dado el proceso inmigratorio, de cómo se dio el proceso económico y social, que justamente para eso, para el acabado, tendremos que esperar hasta el fascículo 4, como decía Katy, está ahí en la cocina, se está horneando, esperemos que no suba el pan y poder saborearlo más prontamente. Pero bueno, está a las claras de que toda esta cuestión que quizás a veces nuestro abordaje de la historia como docentes, cuando hablamos sobre la década del 20 y hablamos sobre la huelga de los talleres Bacena y hablamos, ¿y dónde están? Ahí, de repente aquí tenemos la posibilidad de meter en primera persona, en torno a un dirigente, a toda una forma de construcción, y cosas que se van dando análogamente. Yo te marcaba, por ejemplo, la campaña que se dieron por la liberación de Eusebio Mañasco, son similares a las campañas que en todo ese momento se dieron en torno a la liberación de Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Lo electrocutó el gobierno norteamericano. Entonces, de repente, esta dinámica tan cotidiana que tenemos nosotros aquí en la provincia, todavía está en pugna, está en tensión, porque todo esto tiene que desplegarse, está en permanente correlato con una cuestión mayor, mucho más amplia, tiene un proceso de inserción de acciones productivas, sociales y económicas de Misiones en el contexto mundial. Así que hay mucho para desandar, hay muchos mitos para derribar y hay muchas líneas para seguir trabajando, ¿sí? Pero yo reitero, el gran desafío de esta propuesta es cómo esto comienza a caminar. Tanto el fascículo 1, el fascículo 2, como este fascículo 3, que la verdad que es muy prometedor. Bueno, ni hablar cuando sigamos produciendo los ulteriores, ¿no es cierto? Bueno, gracias, Jorge. Estamos muy contentos hoy porque vinieron muchos estudiantes de diferentes años. Así que bueno, daríamos un espacio para quienes quieran preguntar algo, comentar algo, aprovechar la presencia de las autoras y el autor para preguntar. Yo como chisme puedo contar que en el momento que Diego había publicado su investigación en formato libro, antes de este artículo, y él también presentó, creo que este trabajo en el ENGEO, o un aspecto de este trabajo en el ENGEO en 2017, al menos que yo conozca, pero en ese momento cuando él publicó, que hizo una edición de autor a pulmón, yo le había comprado 2 libros y bueno, por las dudas, porque pensaba, bueno, en algún momento lo voy a necesitar y como lo estoy usando en la materia y hay mucha curiosidad sobre esa temática, hay mucha demanda y consulta de los estudiantes, donado uno de los libros para la biblioteca de la facultad. Así que intuyo que pronto va a estar ahí disponible quienes quieran consultarlo.
Y bueno, y Diego lo había señalado también hoy, y disculpen, no lo señalé al principio, Diego estaba en este equipo cuando empezamos, ¿no? Que éramos muchos más, y bueno, después nos pasó la pandemia por encima y la vida, cada uno con sus trabajos y sus cuestiones. Diego está en Buenos Aires, así que bueno, celebramos muchísimo además por eso que él esté publicando hoy en este número 3. Bueno, les doy lugar a ustedes, si alguien quiere comentar algo, preguntar. Muchísimo también el apoyo de Matías y de Carlos para poder transmitir esto que es clave, ¿no? Así que muchas gracias a la gente de la facultad que nos está acompañando. Si alguien, tal vez nadie dice nada porque todavía nadie lo vio, digamos, pero no sé, hay una que falta, no tiene que ser todo hermoso, digamos, digo, se acepta todo. Estamos acá en el arco atajando. Todo es analogía futbolera acá en las próximas semanas. Estamos en el arco acá y bueno, vengan los pelotazos, digamos. Vamos a hacer lo que podamos. No, bueno. Posibilidades de Sí, yo solo voy a hacer un comentario nomás, pero el único texto que conozco, por lo que comentó Cecilia, es el de ella justamente. Los otros trabajos todavía no tuve la posibilidad de leer, pero suenan muy interesantes. Además, también el periodo histórico de Misiones, a mí me interesa mucho ese periodo justamente, inicios del siglo XX, o el proceso de colonización y demás, y trabajo con Cecilia. Justamente lo que ella decía, ¿no? De esta parte del trabajo de ella es justamente cierto. A mí me sirvió también en la construcción de mi propio proyecto de tesis con el que estamos trabajando y sí, es un trabajo muy práctico, muy didáctico, es fácil de entender. Por a mí al menos me resultó fácil en este de que es un texto que sirve mucho para la construcción de este marco metodológico, teórico, que es un trabajo muy arduo cuando uno se sienta a preparar un proyecto de tesis, en mi caso, por ejemplo. Así que bueno, el único texto que yo conozco, por lo que se comentó, es el de Cecilia. Los otros, bueno, voy a tener el placer de leerlos cuando tenga el fascículo. Eh, Gracias también por el aporte que nos dan a nosotros también, como profesores, como estudiantes, y que, bueno, nada, solo eso nomás. Bueno, gracias, Jonathan. Me alegro de tu observación. Y por más que parezca, me alegro que digas que es fácil de leer porque no fue nada fácil de escribirlo. Y cuando uno está haciendo la tesis y tenés los capítulos y te falta el apartado metodológico y te falta el teórico y estás dando vuelta y el director y la codirectora te dicen, no, 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 acá esto no, acá tenés que citar y vos no sabés por dónde salir corriendo. Realmente creo que, y también a mí me alegra mucho poder compartir como esta etapa que es como la cocina del oficio del historiador, en donde uno se pone a plantear cómo uno hizo una investigación. O sea, recién cuando presenté no dije, pero La Patria a Cuestas no se puede entender sin leer este trabajo que recién ve a la luz acá con ustedes. Así que gracias. A Mali felicitarle por su trabajo. Eso quiero hacerlo yo porque es muy interesante y la verdad uno conoce la otra faceta de los yerbales artificiales o los yerbales cultivados.
desde la perspectiva de la historia ambiental es muy interesante analizar cómo se modificó nuestra provincia, ser una economía extractiva a una productiva. Gracias por tu aporte sobre este aspecto social, político de esta economía que nos atraviesa como provincia. Sí, Bueno, como me quedo pensando en, bueno, los fascículos 1 y 2 que los coordinaba Daniel Cantero y Marcelo Terribile, pusieron mucho eje en el siglo XIX y recuerdo el segundo que hablaba mucho de, bueno, esos trabajos que se presentaron en el segundo fascículo cuestionaban mucho esta idea del espacio vacío. En el fascículo 3 no se cuestiona la idea del espacio vacío, pero se trae a colación temas o problemas de investigación que por ahí todavía no están abordados. Y rescato lo que decía Luz hoy, hay muchísimo para hacer, muchísimo para hacer. Así que enhorabuena a toda la gente que se moviliza para investigar. Y bueno, y que esto es un pequeño aporte para que conozcamos lo que estamos produciendo y que eso fundamentalmente que llegue al aula, ¿no? Esa es una cosa que es lo que Jorge lo señalaba hoy, lo que nos falta en este camino, que por ahí como proyecto tenemos la intención de proponer el año que viene un curso donde tengamos ese contacto con los docentes que están en la escuela para ver este ida y vuelta, o sea, a ver cómo está llegando esto y cuál es la demanda. Eso es lo que nos está faltando. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. ¿a mí se me escucha, se me ve todavía? Sí, te escuchamos. Ah, como no me veo, por eso no sabía. Bueno, en principio agradecer a Cecilia por tu comentario. La verdad que es un honor y también volver a felicitarla a ella y a Luz por lo que han estado investigando, porque si bien por ahí, eso es un gran desafío lo que hacen, porque si bien por ahí son temas que se han tratado y se han estudiado bastante, como es la colonización o el territorio de Misiones, y es algo que se enseña bastante en la formación en la carrera, sus aportes, estuve leyendo los artículos de ella y los aportes están súper interesantes, porque es como que hacen una actualización de esa problemática. Así que nuevamente felicitaciones a ella y que sigan los éxitos. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos por participar hasta aquí. Creo que podemos dar por cerrada la sesión, el encuentro, y hay números para adquirir. Así que En realidad todo es por eso, ¿no? Para que se venda, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, por conectarte. Gracias de No, verdad. por favor, gracias a ustedes por la invitación, un honor, un placer poder Bueno, compartir a la distancia todo esto. quedó pendiente siempre la presentación de tu libro, pero bueno, una vez Sí, no, haremos sí, pero no para cuando importa, venga el eso segundo. algún día sucederá. Sí, Bueno, claro que sí. bueno, listo, cerramos acá entonces. Muchísimas gracias a todos por participar, a todo el equipo del Zarpazo, nuevamente a Matías y a Carlos por el apoyo, a las autoras, al autor y a los estudiantes, los docentes que para ellos es trabajo.